Hola, Dios les bendiga. Sean todas bienvenidas a nuestro cafecito a través de la palabra, en nuestro estudio Seguras en Cristo. Esta es la semana número 1 y nuestro tema esta semana es Escogidas y Redimidas, a través del libro de Efesios. Antes de empezar, Blanquita, ¿quieres orar para que iniciemos? Amén. Padre amado, bueno y lleno de amor y misericordia, Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de esta semana, Señor, que comenzamos nuestra devoción, Señor, contigo en este estudio de Ama a Dios grandemente, Señor, hemos sentido, Señor, tu presencia, el respaldo de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias por venir y socorrernos, Señor, en todas las situaciones que pasamos día a día, Señor. Tu palabra permanece fiel, Señor, y te damos muchas gracias por la compañía que nos das, Señor, cuando buscamos tu presencia, Señor. Señor, te reconocemos, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro motor, Señor, nuestra guía, Señor, quien escudriña y conoce nuestros corazones, Señor. Gracias por redimirnos, Señor, a través de Jesús, Señor. A través de ese sacrificio, Señor, que te diste por amor a cada una de nosotras, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Guía nuestros labios, Señor, nuestras manos, Señor. Sigue alentando nuestro corazón, Señor, para seguir insistiendo, Señor, consistentemente una y otra vez, Señor, en la compañía de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Blanquita. Hermanita Rosy, ¿nos quieres compartir el verso a memorizar de esta semana? Por favor. Amén. Amén. En el libro de Efesios 1:4 nos dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él por su amor. Amén. Amén, amén. El día lunes nosotros estuvimos en el poder del Evangelio y nuestra lectura estuvo en Efesios 1, los versos 1 y 2, en Hechos capítulo 9, los versos del 1 al 9, en Hechos capítulo 9, el verso 17 y 18, y nuestra cita del devocional estuvo en Efesios capítulo 1, los versos 1 y 2, que dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Blanquis? Sí, hermana, fíjense que estaba leyendo este libro de los Efesios. Comenzamos con este deseo de Pablo para cada uno de nosotros, en aquel tiempo para los creyentes de aquel tiempo y ahora para nosotros. Pablo desea que como creyentes recibamos la gracia. ¿Cuál es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Pero que también recibamos la paz, la tranquilidad interna y un entendimiento de la voluntad de Dios. Estas son las dos características que debiera de distinguir a los creyentes en todo tiempo, sin importar lo que estemos pasando, sin importar lo que estemos pensando. No está en nosotros anticipar un futuro que no conocemos, sino en considerar que el Dios que nos guarda, el Dios que cuida nuestras vidas, el Dios que desea darnos de su gracia y paz, es el mismo Dios que en aquel tiempo Pablo lo mencionaba y hoy podemos reconocerlo en nuestras vidas. Amén. Y la aplicación, hermanitas, ¿digo la aplicación de una vez o todavía no? Sí. Bueno, en cuanto a la aplicación, hermanas, yo considero en mi persona que como hijas de Dios y hermanas en Cristo, su deseo es que si vivamos en gracia, estas características distingan nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de comportarnos. A veces nos puede costar, nos cuesta mucho confiar de pronto en las cosas que no conocemos, pero como ya nosotros ya somos consideradas hijas de Dios, apartadas de este mundo con propósitos divinos, podemos guiarnos confiadamente en que Dios es el que nos respalda. Amén. Tenemos, dice, este versículo destaca las bendiciones que tenemos en Cristo, hermanas.
enfatiza el plan de Dios para nuestras vidas que tiene, pero también establece las bases de comprender nuestra identidad y el propósito que tiene Dios en nuestra vida a través de la sangre derramada de Jesús. Nos salvó, nos rescató y tiene un plan para nosotros. Amén. Amén. Hermanita Rosy, ¿tienes algo para compartirnos el día lunes? Amén. Pues de gran bendición, y en esta carta, ¿verdad? Podemos observar que el apóstol Pablo se está presentando a sí mismo, a los Éfesos, ¿verdad? Como apóstol, como siervo de Dios, y que él está diciendo quién escribe a quién, y se dirige a los Éfesos presentando todos los temas principales, los temas principales de la carta, y él reconoce pues la soberanía de Dios, la elección divina y la identidad del creyente, que cómo somos en Cristo Jesús. Amén. Y somos santos y fieles en Cristo, y las bases para recibir las bendiciones espirituales futuras. Amén. 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 Sí, qué maravilloso el día de hoy, ¿no? Porque nos habla exactamente como las dos decían, todas esas bases de lo que nosotros somos en Cristo, que nos habla de esa identidad que tenemos, pero también nos habla de algo súper poderoso, el poder del Evangelio para cambiar, para transformar, para hacernos criaturas nuevas, como lo hizo precisamente con Pablo, ¿verdad? De ser perseguidor de la iglesia, se convirtió en ese precursor, en esa bocina del Evangelio de Cristo, y nos llama también a que nosotros podamos tener ese mismo sentimiento, ¿verdad? Tuvimos un antes y un después antes de venir a Cristo, y ese después habla de Cristo, y somos como ahora que somos parte de Él, como la identidad que hablan, hermanitas, nos identifica que debemos de vivir para Él y por Él, y debemos de dar este testimonio a todos los que están a nuestro alrededor, que ahora le pertenecemos. Éramos otras criaturas, vivíamos en ese mundo sin sentido, pero fuimos rescatadas, ¿verdad? El día martes nosotros estuvimos en Escogidas en Cristo, y nuestra lectura estuvo en Efesios capítulo 1, los versos del 3 al 6, y nuestro devocional estuvo en Efesios 1, el verso 4. ¿Quieres compartirnos el verso, hermanita Blanquis? Y después nos compartes. Amén. Dice Efesios 1:4, dice, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti, de su amor. Amén. Amén. Lo escribimos. En observación, dice, esta elección divina motivada por el amor de Dios tiene como propósito que los creyentes sean adoptados en su familia y se beneficien de las bendiciones espirituales que reciben a través de Jesús, hermanas. Cada una de nosotras podemos recibir esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. En cuanto a la aplicación, Dios por su gran amor nos atrajo hacia Él para que tuviéramos la oportunidad de conocerlo más, de conocerlo más y de disfrutar de sus bendiciones y de tener una vida eterna. No podemos disfrutar de sus bendiciones y vivir como el mundo a nuestra manera de diferentes. Nosotros tenemos la oportunidad de recibir de sus bendiciones, pero también la responsabilidad de acallar entregamos nuestra carne en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, los que somos salvos, y Dios a través de su poder nos reviste de su Espíritu Santo cuando le recibimos. Amén. Y es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, a poner sus planes y sus propósitos en marcha en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Blanquis, ¿tienes algo para compartirnos, hermanita Rosy? Sí, en este día
yo puedo observar, ¿verdad?, cómo, conforme la Escritura, cómo Dios nos ha elegido, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto, pues, por amor, para que fuéramos santos, sin mancha, ante Él, a través de su Hijo Jesucristo. Y pues esta relación no se basa en nuestros méritos, sino en el propósito de Dios soberano, ¿verdad? Que Él nos adoptó como hijos para alabanza de su gloria. Y también con el propósito de santidad, el objetivo de la relación de que seamos santos y sin mancha. Y todo para manifestar la gloria de su gracia, de Dios a la que nos ha hecho llamados, ¿verdad? A la que nos ha llamado. Amén. Amén. Sí, qué maravilloso sabernos que fuimos escogidas desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Cómo nacimos en ese pensamiento y cómo Él ideó todo para que nosotros llegáramos a ser sus hijas. A mí me encantó este día. No sé ustedes, pero al saberme escogida, y no solo eso, escogida en Cristo, me dio, como decían el día de ayer, me dio esa identidad, pero reafirmó esa identidad en Él, ¿verdad? Me dijo, me dice de ese amor que Dios tiene para mí, pero también me llama a que somos apartadas para Él, santas y sin mancha. Me llama a que nosotros debemos de caminar así como nos está indicando cómo debemos de caminar. Debemos de buscar esa perfección y debemos de buscar esa separación para el Señor. Qué importante es ese llamado. El día miércoles nosotros estuvimos en historias de redención. Nuestra lectura estuvo en Efesios 1, los versos del 7 al 10, y nuestro devocional estuvo en Efesios 1, el verso 7 y 8. ¿Quieres compartirnos las citas, hermanita Rosy? Amén. Dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, ofensas, según las riquezas de su gracia que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Blanquis? Sí. Por medio de la sangre de Cristo, hermanas, es que tenemos la redención y perdón de los pecados. Amén. Este es un regalo abundante de la gracia de Dios que nos da sabiduría e inteligencia para entender su voluntad. Pues en la aplicación dice que Dios derrama de su gracia abundante sobre cada uno de nosotros, y esta gracia es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha dado perdón de pecados y ha limpiado nuestro pasado. Ahora corresponde vivir una manera diferente. Amén. 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 Gracias, hermanita Blanquis. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Rosy? Sí, amén. Exactamente, así como dice hermanita Blanquita, que a través de su sangre y su gracia sobreabunda el hecho y la posibilidad de la redención y el perdón de nuestros pecados. Y nos ha dado la capacidad para comprender el propósito de vivir en Él. Y la redención la redención por su sangre, pues es el precio de su sangre de Jesús, que derramó en la cruz, ¿verdad?, el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Su gracia abundante que sobreabunda y que es suficiente para perdonar todos los pecados de la humanidad, ¿verdad? Y que nos da la sabiduría y el entendimiento también para la misma gracia que nos da la redención y el perdón también nos ha colmado de toda sabiduría y entendimiento. Amén. Y nos permite captar la perspectiva de Dios, comprender las profundidades de su propósito y Amén. De el vivir como cristianas. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanita Rosy. Sí, qué maravilloso este día también. Estuvo muy hermoso porque nos habló de esa historia de redención, ¿verdad? Cada una tenemos esa historia de redención que habla de ese amor que Jesús tuvo en cada una de nuestras vidas. Éramos otras personas muy feas y Él nos rescató y pagó el justo precio por nosotros, más de lo que nadie puede pagar por nosotros. Y
Y mira, o sea, hay historias de redención en el mundo, pero no se comparan con la redención que Jesús hizo por nosotros en la cruz, al dar su vida, ¿verdad? Que nos habla de esa salvación. Pero a la hora de redimirnos también nos da este regalo maravilloso que es pasar esa eternidad con Él para ser perfeccionadas. Y no solo eso, cambiar todo nuestro ser para que nosotros podamos hablar de lo que Él está haciendo aquí en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra alma. Y que nosotros podamos ser testimonio de esa historia de redención, que ese precio que pagó sea exactamente nosotros transformadas y que nuestra vida dé testimonio de lo que Él está haciendo en nosotros. El día jueves fue más que suficiente. Nuestra lectura estuvo en Efesios capítulo 1, los versos del 11 al 14, y nuestro devocional estuvo en Efesios capítulo 1, el verso 13. ¿Quieres compartirnos la cita, hermanita Blanquis, y después nos compartes tu participación? Por favor. Amén, dice Efesios 1:13. Y cuando oíste la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, cuando creíste en Cristo, fuiste marcado con el sello del Espíritu Santo prometido. Escuchaba lo que contaba, lo que nos cuestionaba Sonia sobre las bendiciones que recibimos cada día nosotros al conocer al Señor. Y el tema de hoy dice más que suficiente, dice, al creer el evangelio, los creyentes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es una garantía de Dios que la salvación es segura, que los creyentes pertenecen a Dios y que son sus hijos adoptivos, y que el Espíritu Santo es una prenda anticipada de la gloria que está por venir. Por lo tanto, el creyente tiene seguridad de su salvación y un fundamento para vivir una alabanza y servicio, una vida de alabanza y servicio a Dios. Y meditaba, hermanas, esto no es mi aplicación, pero meditaba en lo que decía Sonia y cómo la gracia que el Señor nos da, el favor inmerecido, abre muchas puertas y no sabemos de qué manera su gracia va a venir a cada una de nuestras vidas y de manera diferente. Su gracia no tiene límite, su gracia puede llegar con un favor, con un milagro, de muchas oportunidades que el Señor se derrama, se desprende de su poder por la vida de quienes le buscan, quienes le necesitan y quienes esperan confiadamente en que Dios va a obrar. Amén. En la aplicación de este día dice que la palabra ha sido revelada a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos la confirma al vivir bajo el sello del Espíritu. Los creyentes obtienen la identidad, el poder y los recursos necesarios para enfrentar los problemas de la vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gracias, Blanquita. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Rosy? Amén, amén, es una bendición, y el darnos cuenta que, verdad, que somos sellados, que al creer al Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que es la marca que somos propiedad de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo marca a los creyentes como propiedad de Dios, que es una garantía de la promesa, ¿verdad? De la salvación, una seguridad, y que pertenecemos a Dios. Y pues el Espíritu Santo revela la verdadera identidad del creyente como un hijo de Dios. Y esto pues es una bendición a nosotros, porque el estar sellados, somos guiados, somos instruidos, somos bendecidos, ¿verdad? Al ser guiados por el Espíritu Santo, y podemos, como decía la hermana Blanquita, enfrentar los problemas de la vida diaria, de la vida cotidiana, de una manera más segura, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Sí, estuvo muy hermoso este día, ¿verdad? Más que suficiente, no hay nada más que hacer, ya lo hizo todo. Y cuando nosotros vemos cómo toda esta obra redentora, Dios pensó en nosotros
actuó en nuestro favor, llevó a cabo cada detalle. Vino Jesús y realizó cada detalle que tenía que hacer. Y ahora tenemos al Espíritu Santo como promesa, como esa primera, no sé cómo... me cuesta trabajo expresar exactamente ese valor porque siento que no hay palabra que pueda identificar ese valor que el Espíritu Santo tiene en cada una de nosotros al ser depositada como esa garantía, como ese sello, porque realmente Él vale más que eso. Es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos fortalece, el que trae todo ese conocimiento que nosotros necesitamos y dice que va al Padre y lo trae hacia nosotros. Y es maravilloso cuando nosotros podemos reconocer que Dios hizo toda esta obra para nosotros, para que nosotros podamos ser esas mujeres que Él quiere que seamos, ¿verdad? No hay más que hacer. Él llevó a cabo la obra y su obra está siendo llevada por Él, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, cambiándonos para que podamos llegar a ser esas mujeres. Y el día de hoy, que es viernes, nos habla de esa madurez que busca en nosotros, ese crecimiento en madurez, que es el día viernes, y nuestra lectura está en Efesios 1, los versos del 15 al 23, y nuestro devocional está en Efesios 1, el verso 17. Hermanita Rosy, ¿nos puedes compartir la cita de este día, por favor? Y después nos compartes tu participación, Blanquis, por favor. Amén. 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 Dice, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre, les dé sabiduría espiritual, revelación a medida que crezcan en su conocimiento de Él. Amén. 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 Adelante, Blanquis. En esta oración Pablo tiene la intención de que nosotros busquemos la iluminación del Espíritu Santo para entender las verdades divinas y también la voluntad de Dios. Este día nos habla sobre creciendo en madurez. Creciendo en madurez. En cuanto al tema de esta semana, el libro de Efesios es donde Pablo, es la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso para que entiendan el evangelio y crezcamos hasta alcanzar la madurez. Amén. Una manera, y dice que en el desafío también dice, una manera de crecer en la relación de Jesús es desarrollar disciplinas diarias y responder ante otros creyentes a medida de que nosotros vamos creyendo, hermanas, a medida que nosotros vamos, a veces podemos tener años o tener uno, o sea, no nos podemos sentir con que ya lo sabemos todo, con que no batallamos, y luego ya de repente nos llega una dificultad y cómo accionamos, o sea, cómo actuamos, ahí se ve reflejada lo inmaduro o lo madura que podemos ser. El Señor nos conoce, el Señor continuamente a través de cada día del devocional escudriña nuestros corazones y Él conoce nuestras intenciones. Amén. Pablo nos exhorta a que conozcamos mejor a Dios mediante el conocimiento profundo de cada palabra. Ahorita solo leemos, vamos leyendo de poquito a poquito, extractos poquito a poquito, conociendo la voluntad de Dios, conociendo sus planes para estar, el cómo estar seguras en Cristo. Amén. El Señor, yo puedo ser una mujer muy, muy delicada espiritualmente, soy muy delicada, pero no espiritualmente. O sea, me imagino, hay una diferencia, o sea, de las dos. ¿Cómo puedo yo seguir creciendo? ¿Cómo puedo yo madurar sin aceptar mi relación, sin aceptar como decía ahorita, yo tengo que tener seguro la disciplina de buscarla, hermana, y esa disciplina no se hace, no es mágica, no es de que lo decidí y ya lo tengo, o sea, es algo que se va construyendo y se va fortaleciendo poco a poco, nuestra relación con Dios, cómo que tanto seguimos
la palabra de Dios, cómo le hacemos caso. No, yo no puedo ser más sabia que lo que es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que tengo que entregar, tengo que despojarme, tengo que arrepentirme, siempre la palabra de Dios nos confronta. Y no son nuestros propósitos primero son los del Señor, y ver cómo el Señor me lleva a madurar, a tomar con seriedad la palabra de Dios. No por mis propias sabiduría, sino por la sabiduría que el Señor tiene para esos propósitos que hay en mi vida. Amén. Amén. Sí. Gracias, hermanita Blanquis. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Rosy? Amén. 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 Pues sí, yo puedo observar en esta escritura, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, la oración del apóstol Pablo que hace a nuestro Dios para que todo el creyente reciba el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, ¿verdad? Para conocer a Dios de una manera más profunda, más personal, una manera profunda y personal. Y un entendimiento que proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Que creo que es lo correcto para poder interpretar la Escritura. Y Pablo, pues él reconoce que el conocimiento, que la sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. El don de sabiduría que no es solo intelectual, sino también espiritual, que podamos comprender las cosas espirituales, todos los creyentes, ¿verdad? Es el conocimiento transformador, es la experiencia que cambia la vida del ser humano, ¿verdad? El don del Espíritu Santo, la revelación, son las obras que el Espíritu Santo nos ayudan al creyente a poder entender y comprender, ¿verdad? La voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Y pues aquí observamos, ¿verdad? Pablo ora para que todo creyente conozca pues esta esperanza, ¿verdad? A la cual hemos sido llamados y pues las riquezas que Dios tiene en gloria para todo creyente. Entonces, en esta oración, pues la podemos hacer todos nosotros, ¿verdad? Los creyentes, animándonos a pedir a Dios que nos ayude a crecer, que nos dé ese don de ese conocimiento, a crecer en nuestra relación con Él. Amén. Amén. Sí, fue maravillosa toda esta semana porque vemos que Pablo no estaba en un lugar donde gozaba de privilegios, sino todo lo contrario. Quizás le faltaban muchas cosas, pero él oraba por la iglesia en Éfeso. Había oído de esa fe que ellos tenían, había oído de ese amor que ellos tenían para con otros, y nos habla de ese cuerpo de Cristo, esa unidad que debe de haber, ¿verdad? De ese amor, tenemos esta misma fe que es Jesús, y tenemos este mismo amor que es ese mismo que Él lo está perfeccionando en cada una de nosotros, y nosotros vemos en 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y es lo que nos está llamando, ¿verdad? A ser perfeccionadas en ese amor en Jesús como creyentes que somos, y que a su vez, o sea, nos está llamando a crecer en ese conocimiento de Él. Fue hermoso esta semana, ¿no les parece? Fue súper hermoso, como decía Blanquis al empezar. O sea, Blanquita estaba mencionando de esa hermosura del Evangelio durante la semana, ¿verdad? Amén. Sí, nos abrazó, y en particular este día nos abrazó porque nos llama a tener ese conocimiento y esa sabiduría, y a estar unidas como el cuerpo de Cristo que somos, porque Jesús viene por su iglesia, pero no viene por muchas iglesias, viene por una iglesia y en unidad, en amor, y debemos de ser perfeccionadas para ello, ¿verdad? Y ya para terminar, nos toca orar. ¿Alguna quiere orar para terminar el cafecito? Hermanita Rosy. Blanquis, adelante, la que guste. No, como quieran. Sí, adelante. Amén. Si gustan, yo oro. Sí. Amén.
Amén. Gracias, amado Dios, Padre Celestial, por este alimento espiritual que nos ha dado en esta semana, este estudio, este alimento que bendice nuestra vida, que nutre nuestra vida espiritual, Padre, que somos llamadas, mi Dios, a ir creciendo en amor, Señor, en sabiduría. Padre, ayúdenos a perseverar, Señor. Oh Dios eterno, bendiga a cada hermana, Señor, que está en este grupo, que vaya a escuchar, Señor, bendígala en grande manera, bendiga a mi hermana Sonia, a mi hermana Blanquita, Padre. Hemos iniciado, Padre, esta semana con este estudio. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, Señor. Bendiga a cada hermana del grupo, Padre. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdenos a perseverar, a poner por obra su palabra, Padre, este consejo que usted nos ha dado, esta bendición de todas las semanas ser alimentadas, Padre. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué hermoso. Terminamos nuestra primera semana y vamos por 5 más. ¿Verdad? Amén. 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 Gracias, Dios los bendiga.